buenas noches, con ustedes la emisión estelar del Noticiero Nacional de Televisión. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato, los titulares. Recibió Raúl al presidente de Bolivia, Evo Morales. Amplios debates en comisiones permanentes del Parlamento cubano. Califican de complejas las labores de recuperación en Baracoa. Condena mundial por ataque de talibanes en Pakistán. El presidente de los Consejos de Estado y el ministro general de Ejército, Raúl Castro Ruz, recibió en la tarde del lunes 15 al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, quien asistió a la 13ª cumbre del ALBA TCP, celebrada recientemente en La Habana. Durante el fraternal encuentro, ambos mandatarios pasaron revista a los proyectos de cooperación bilateral y constataron el alto nivel de las relaciones entre los dos países. Asimismo, intercambiaron sobre temas de mutuo interés de la agenda regional e internacional. En la reunión estuvieron presentes David Choquehuanca y Bruno Rodríguez Parrilla, ministros de Relaciones Exteriores de Bolivia y Cuba, respectivamente. Las acciones para favorecer la implementación de la Ley de Inversión Extranjera se potencian en el país. Sobre este y otros temas informan nuestros reporteros desde el Palacio de las Convenciones, donde se reúnen desde este martes las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Según lo informado este martes en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional, en el país se despliegan acciones que potencian la inversión extranjera. Todo a partir de la política que fue aprobada en 2013 y de la cartera de oportunidades definidas, en la cual hoy se contemplan 246 proyectos diseminados en todas las provincias del país. Uno de los retos es capacitar al personal. Todo lo que hagamos en este sentido no es suficiente para preparar a nuestros compañeros para que puedan funcionar con un capitalista al lado, por un lado, o negociar con él antes del establecimiento. Hay que prepararse en derecho de todo tipo, porque cada cláusula de un convenio o de un estatuto social es una doctrina en particular. Al respecto, la ministra de Justicia refirió la estrategia diseñada para preparar especialistas. Que va desde la universidad hasta la selección de juristas en los últimos, estudiantes de derecho en los últimos años, juristas ya graduados, que por una u otra razón están directa o indirectamente vinculados con la inversión extranjera y hacer una capacitación bien especializada. También se habló de la necesidad de incrementar los proyectos agroindustriales. El objetivo es estimular el deseo de invertir en la isla. Interés va a seguir habiendo. Va a crecer el interés porque estamos dando incentivos fiscales importantes, etc. ¿Cuál es el principal desestímulo al capital extranjero para trabajar en Cuba? Los problemas que nosotros mismos tenemos, que estamos buscando cómo solucionarlos. Los diputados conocieron de otras medidas que se implementan para eliminar obstáculos administrativos y favorecer el pago de dividendos. Precisamente hoy se informó también en esta comisión, entraron en vigor nuevas disposiciones que favorecen el pago a trabajadores vinculados a empresas con capital extranjero, de modo que el país despliega acciones para aprovechar los beneficios asociados a la inversión extranjera e impulsar su desarrollo económico. Como un excelente ejercicio de representación en el contexto de las transformaciones que hoy se desarrollan en el escenario laboral cubano, calificó el secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, Ulises Guilarte, el proceso de implementación del Código de Trabajo. Se han puesto de manifiesto una importante rigor por parte de las direcciones administrativas en la negociación de los lineamientos generales de negociación colectiva, que se extrapolarán después a la firma de los convenios colectivos a escala de centros de trabajo. Ha sido un proceso que nos ha permitido desplegarnos, demostrar la fortaleza que tenemos y sobre todo atemperar la actividad de nuestro movimiento sindical cubano a ese cúmulo de importantes transformaciones que se vienen llevando a cabo en el escenario laboral del país. La batalla contra el terrorismo y por la libertad de los 5 constituye una importante motivación que consigue sumar por un objetivo común a las organizaciones religiosas cubanas. Así trascendió este martes en el debate sobre el tema de la Comisión de Relaciones Internacionales del Parlamento. Los diputados Odén Marichal, Ofelia Ortega y Raúl Suárez explicaron que la libertad de los héroes cubanos se integra a temas tan medulares como la lucha por la paz y contra el imperialismo. Nosotros recibimos muchas personas de las universidades, jóvenes, estudiantes, la tercera edad, vienen y nosotros lo que tratamos es eso, como a la conciencia esa
que crea criterios de opinión pública y que pueden esa voz llegar hasta las alturas, que esa gente se haya conmovido, que esa gente sientan como pueblo que también ellos se hacen responsables con la injusticia si no toman una actitud diferente. Este miércoles continúan los debates de las 10 comisiones permanentes de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Entre los temas que destacan para la jornada de trabajo se incluyen los resultados de la fiscalización a la comercialización de productos agropecuarios, así como el estado de la experiencia de las provincias de Artemisa y Mayabeque. Milenis Torres y Rosana Thompson Casamayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y 3 nuevas resoluciones relativas al pago a los trabajadores vinculados a la inversión extranjera, al desempeño de la entidad empleadora y al sistema de contribución a la seguridad social fueron publicadas hoy en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 53. Esta política responde a los lineamientos aprobados por el 6º Congreso del Partido que prevén el incremento paulatino de los salarios, algo que ya sucedió este año en los sectores de la salud y el deporte. 3 nuevas normas complementarias al reglamento del régimen laboral de la Ley 118 de la inversión extranjera establecen modificaciones en el salario de los trabajadores nacionales asociados a empresas con capital foráneo. Dicho reglamento, establecido en la resolución 16 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, apunta que el pago a los trabajadores se negociará con la empresa con capital extranjero, teniendo en cuenta el salario medio del país y cargos similares en la región. Hasta este momento, ese pago se regía por una escala salarial fija común para todos los trabajadores. Entre los principales cambios al estado actual se encuentra la transformación del sentido de la entidad empleadora, la cual, según la resolución 920 del Ministerio de Economía y Planificación, ya no será una entidad recaudadora. Para cubrir sus costos y gastos y tener una utilidad por este servicio que prestan a la inversión extranjera, no pueden cobrar a esas entidades más allá del 20% de lo que se pacte por el salario de los trabajadores, adicional al salario. Como dispone la Ley de Inversión Extranjera, el pago a los trabajadores se realiza en pesos cubanos, pero la negociación entre el empleador y la empresa con capital extranjero se realiza en moneda convertible. En este sentido, la resolución 42 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social fija en 2 el coeficiente a tener en cuenta, es decir, que cada peso convertible equivaldrá a 2 pesos cubanos. Todo lo que se convenia con la empresa mixta por concepto de salario lo va a recibir el trabajador multiplicado por 2 en moneda nacional. Por otra parte, la resolución 535 del Ministerio de Finanzas y Precios estipula que en el caso que el incremento salarial de los trabajadores sea mayor de 200 pesos, entonces entrarán en el régimen especial de contribución a la seguridad social, que puede alcanzar hasta un 5% del salario mensual. Igualmente establece que la negociación del salario según estas nuevas resoluciones tiene carácter retroactivo a partir del mes de octubre del presente año y en el caso de que sea quincenal a partir de la segunda etapa del mes. Estas 3 resoluciones significan un incremento salarial a los más de 40.000 trabajadores de las empresas y negocios gestionados con capital foráneo y se insertan en las políticas que desarrolla el país para incentivar la inversión extranjera. Lisandra Sesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El gobierno de los Estados Unidos multó a la institución financiera alemana Commerzbank por realizar operaciones con Cuba. La sanción se inscribe en la política de bloqueo impuesto a la mayor de las Antillas por más de medio siglo. Commerzbank deberá pagar $1.000 millones de acuerdo con las disposiciones norteamericanas. El bloqueo prohíbe que agentes bancarios realicen transacciones con dinero relacionado con Cuba por medio de sucursales estadounidenses. Medios de prensa informaron que otros bancos europeos como el alemán Deutsche Bank, los franceses Crédit Agricole y Société Générale de Francia y el italiano Unicredit S.p.A. son investigados por las autoridades de Washington. Una enérgica condena por parte de la comunidad internacional generó el asalto perpetrado por el movimiento talibán a una escuela en la ciudad pakistaní de Peshawar. La acción dejó más de 140 muertos y un centenar de heridos, en su gran mayoría niños. La mayoría de los secuestrados. Un grupo de talibanes armados irrumpió en el centro escolar en el que estudian hijos de militares. Según testigos, una fuerte explosión sacudió el centro y luego los atacantes fueron aula por aula disparando contra niños y profesores.
Cuando empezó el tiroteo, la maestra nos dijo que mantuviésemos las cabezas agachadas y nos quedásemos en un rincón del aula. Después de una hora, cuando los disparos disminuyeron, vino el ejército y nos rescató. Pero cuando salíamos, vimos a nuestros amigos muertos en el suelo en los pasillos, atravesados por las balas. Algunos tenían 3, otros 4 balas en el cuerpo y estaban cubiertos de sangre. El ejército logró despejar por completo la escuela tras dar muerte a los asaltantes. Posteriormente, lanzó una operación militar contra los talibanes en Peshawar y la provincia fronteriza del noroeste. El gobierno y el ejército llevan a cabo una operación militar en el norte de Waziristán contra los rebeldes y están logrando progresos. La operación continuará hasta que acabemos con el terrorismo. El ataque de este martes es considerado uno de los peores de los últimos años en Pakistán. Orlando Lancís, Redacción Internacional. El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, calificó este martes de hostil la ley de apoyo económico y militar a Ucrania que aprobó el Congreso de Estados Unidos. El jefe de la diplomacia rusa dijo que la respuesta de Moscú dependerá de si el presidente Barack Obama finalmente firma la normativa. Precisó que su país, de conformidad con el derecho internacional, dispone de todos los fundamentos para operar el arsenal nuclear de acuerdo a sus intereses y obligaciones. Las medidas punitivas son una represalia por la disposición del Kremlin ante el conflicto ucraniano e incluyen mayores restricciones a las exportaciones de armas rusas y la producción de petróleo. Y el último cara a cara del proceso de paz entre víctimas y victimarios tuvo lugar hoy en La Habana. Las delegaciones del gobierno y la FAREP escucharon los relatos derivados del conflicto armado. También se sembró un árbol que representa los anhelos de paz de todos los colombianos. Haciendo realidad el mandato de las víctimas, hoy se sembró en La Habana el Árbol de la Esperanza. Fue una ceremonia de gran simbolismo y trascendencia, pues por primera vez gobierno y FARC se unen en un acto de paz más allá de anunciar acuerdos parciales que podrían no concretarse de romperse la negociación. De todas las paletadas de tierra, sin lugar a dudas, fueron históricas las de ambos jefes negociadores, Humberto de la Calle e Iván Márquez. El quinto grupo de víctimas que participó en la siembra convidó a todos a ser consecuentes con el compromiso de reconciliación y vida que encierra este pequeño pino en tierra cubana. Como colombiano me siento orgulloso de que este árbol signifique una nueva Colombia donde respetemos la vida y nos vuelva la esperanza. Dentro de un año seguramente muchos y muchas estaremos celebrando ese milagro, esa dicha, esa inmensa alegría de que logramos avanzar hacia una paz con justicia social. El árbol de la vida, el árbol milagroso, el árbol de la moringa del que habla el comandante Fidel. Mil gracias. Fueron testigos del momento los garantes de Cuba y Noruega, los acompañantes de Venezuela y Chile y representantes de Naciones Unidas, la Iglesia y la Universidad Nacional de Colombia. Este signo represente un árbol grande, que es el árbol de la paz y que tiene que dar frutos, y frutos grandes en términos de convivencia, en términos de vivir como debemos vivir todos los colombianos, no como lobos que se despedazan, sino como hermanos que se ayudan y que se quieren y que se apoyan. Colombia hambrienta de paz fue el título de la canción que interpretara una de las víctimas para completar la emotividad de la ceremonia. Jóvenes que buscamos, estamos buscando paz. Anteriormente, las 12 víctimas participaron en una audiencia con las delegaciones de las FARC y el gobierno. El clamor de paz vino esta vez en forma de flores amarillas y palabras aparentemente sueltas, pero que en realidad son la guía para ponerle fin a la guerra. Otra vez, el mapa en manos de las víctimas para evidenciar que no hay un solo rincón de Colombia que haya quedado ileso en medio siglo de beligerancia. Se pudo apreciar en cada mensaje que los colombianos necesitan reconciliación, respeto por la diferencia, reconocimiento, tolerancia y que están llenos de resistencia, confianza, ternura, esperanza, muestran disposición para compartir y perdonar y exigen reconstruir el país para un nunca más. En rueda de prensa posterior al encuentro, las víctimas pidieron hechos concretos de paz. Nosotros estamos de acuerdo con que la guerra debe acabar lo más pronto posible, que debería terminar y darse un cese bilateral. Creo que los colombianos esperan actos de paz de las partes y pensamos sinceramente que estos actos generarían cierta confianza en la sociedad para poder, digamos, lograr ese consenso que se necesita en el país para avanzar
un horizonte de paz. Con esta visita se cierra un ciclo histórico para el proceso de Colombia, donde las víctimas están en el centro de la negociación. Anisley Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches, tiempo de deportes en el Estelar. Las últimas subseries de la 54ª campaña nacional de la pelota cubana se iniciarán este miércoles en 8 parques del país. Villa Clara va difícil, pues hará su visita al Victoria de Girón de Matanzas. Ciego de Ávila viaja hasta el Latinoamericano, aquí en la capital, para vérselas con Industriales. Pinar del Río reciben el Capitán San Luis a Holguín, y Mayabeque será el anfitrión de Artemisa en el estadio Nelson Fernández. En el resto de los partidos se enfrentarán Guantánamo Las Tunas en el Julio Antonio Mella, Santiago Granma en el Wilfredo Pajés de Manzanillo y Camagüey Santi Espíritus en el José Antonio Huelga. A propósito de la pelota, el canal Tele Rebelde informa que a pesar de los esfuerzos realizados para transmitir la subserie Villa Clara Matanzas, la misma no podrá ser televisada a causa de problemas con la transportación del equipamiento técnico. La señal de los deportes en Cuba ofrece disculpas por las molestias que esto pueda ocasionar. Del Playa Girón de boxeo, la segunda fecha trajo el primer éxito del doble titular mundial Julio César Lacruz en los 81 kilogramos y la derrota del subcampeón olímpico en Beijing, Carlos Bantur. Otros detalles en el reporte del colega Milton Díaz Canter. La sede de la edición 53 de uno de los torneos más estables y con mayor calidad en el planeta exhibe 2 cuadriláteros en los que simultáneamente se desarrollan combates y siempre en horarios de la tarde. Así será hasta la jornada previa a la gran final, el próximo domingo, día 21, cuyo cartel dará inicio a partir de las 10 de la mañana. En esta ocasión, con 195 boxeadores, se ha dado inicio en Playa Girón y existe una gran calidad, una gran rivalidad, muchas divisiones, es posible que hayan sorpresas y esperemos que la familia de boxeo en estos días está de fiesta, porque bueno, pensamos dar un Girón el mejor de los últimos años. Y así cerramos los deportes en el Estelar. Gracias por su atención. Tenga usted buenas noches. Del acontecer deportivo con Jimmy Castillo vamos a más de la actualidad nacional. La comercialización de productos agropecuarios y de la canasta básica fue analizada por los diputados en la tarde de este martes. Los precios de los alimentos en los mercados siguen generando debates entre la población. En la Comisión Agroalimentaria fueron presentadas y analizadas las deficiencias en las nuevas formas de comercialización de productos agropecuarios en las provincias de Artemisa, La Habana y Mayabeque. Entre ellas impacta que los consejos de la administración aún no tienen definida la demanda de producciones, pues no se contratan los productos para toda la red de comercio. Una situación que origina inseguridad en los productores, limitando así las siembras. También han repercutido las limitantes de asignación de combustible a las cooperativas en los primeros meses del año, el déficit de tecnologías e insumos productivos y el incremento de los precios de los fertilizantes. Entre los aspectos positivos destacan la recuperación constructiva de los agromercados, así como la variedad y calidad de las ofertas. Sin embargo, insisten los diputados, permanece la insatisfacción en los clientes ante los altos precios de los productos, que no tiene relación con el poder adquisitivo de la población. Y yo digo responsablemente que hay mucha más comida de hace 3 o 4 años atrás. Lo que hay es un comercio que nos está manipulando las producciones. La carne de cerdo en Ciudad Habana a 40 pesos. Señores, ¿a qué precio se está comprando el puerco en pie? ¿Cuál es la diferencia esa tan abismal que existe? Que no sabemos si llegamos aquí en julio, en diciembre del año que viene, diciendo que está a 670 pesos. Yo creo que esto hay que ponerle coto ya. Y yo no digo fijar precios, digo precios hasta aquí. Yo creo que el tema de la comercialización tenemos que abordarlo entre todos. Porque lo más importante que estamos preocupados ahora es que hay productos para comercializar. Hubo una época que estábamos preocupados porque no había que comercializar. El acceso de los productores a los insumos fue otro de los temas debatidos. En ese aspecto se informó la creación de una red de centros comerciales mayoristas por parte del Grupo Empresarial de Logística del Ministerio de la Agricultura. La Comisión de Atención a los Servicios analizó las deficiencias que persisten en la comercialización de productos de la canasta básica. Los diputados abordaron la necesaria revisión del comercio del pollo, un producto que a veces no llega en tiempo ni en peso. Cuando hay faltante,
el comercio tiene que reponer el faltante a la población. Y el comercio sabe de qué fuentes, porque por supuesto no es de la misma fuente, de qué fuente tiene que reponer el pollo que le falta a la población. La insuficiente presencia del yogur de soya fue explicada por el grupo de la industria alimentaria. Problemas como el incumplimiento del plan de inversiones y el deterioro del equipamiento condicionan que las 29 líneas del país trabajen por debajo del 50% de su capacidad instalada. Las indisciplinas tecnológicas que se nos han dado y la violación de los procedimientos operacionales de trabajo que están establecidos para esta fábrica. Los diputados alertaron sobre problemas que no se resuelven en la protección al consumidor, como las violaciones de precios. Todavía sigue el problema con el pesaje, hay problema con las pesas, una pesa de una manera, la otra pesa de otra, e indudablemente unido a otras problemáticas que está presentando la misma población, pues eso hace que llegue un momento en que la población se siente ya totalmente desprotegida. Los avances en la política de cocción de alimentos fueron expuestos en la Comisión de Atención a los Servicios. Los precios del gas liberado siguen entre las preocupaciones de la población. Asimismo, los diputados analizaron la eficiencia de los talleres del programa de ahorro energético. Si bien es cierto que aumentan el número de piezas, todavía es insuficiente la presencia de resistencias para ollas de presión eléctricas, también de partes para los refrigeradores domésticos como los Haier, que ya cumplen su primer ciclo de vida. De manera general, los diputados alertaron sobre las actuaciones de directivos y operarios para evitar que se produzcan hechos delictivos en el servicio a la población. Desde el Palacio de Convenciones fue un reporte de Talía González y Lázaro Manuel Alonso para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. La madrugada resultó ser nuevamente muy fría hacia zonas del interior del occidente y centro del país, con el valor de temperatura mínima más bajo reportado en Indio Atuey, en la provincia de Matanzas, con 8.2 grados Celsius. Y observen en el mapa del tiempo que Cuba se mantiene bajo la influencia de las altas presiones continentales migratorias que han salido al Océano Atlántico. Este frente no nos va a afectar y Cuba se mantendrá bajo la influencia de las altas presiones con un régimen de vientos de región nordeste sobre gran parte del país. Observen este frente casi estacionario que se encuentra sobre la Española, y en la imagen de satélite se puede observar los nublados relacionados con la inestabilidad sobre el oriente del país, relacionados con este sistema frontal que mantiene aislados chubascos principalmente en el extremo más oriental de nuestro país y hacia zonas de la costa norte del oriente de nuestro territorio, mientras que hacia la parte occidental observen esta línea que ha dado actividad de chubascos y lluvias aquí en la parte occidental y también en la capital. Por lo tanto, se pronostica para mañana un amanecer parcialmente nublado en la región occidental y son posibles aisladas lluvias hacia zonas de la costa norte. La madrugada será fría hacia zonas del interior con valores de temperatura entre 13 y 15 grados Celsius. En el resto estará entre 16 y 18 grados. Por la tarde estará parcialmente nublado con escasas lluvias y temperaturas máximas de 25 y hasta 27 grados Celsius. En las provincias de la región central también un amanecer parcialmente nublado y son posibles aisladas lluvias ocasionales hacia zonas de la costa norte. Temperaturas mínimas de 16 y 17 grados. Por la tarde estará parcialmente nublado con solo escasas lluvias y temperaturas máximas de 25 y 24 grados Celsius. En el oriente del país, predominio de nublados con aisladas lluvias hacia zonas de la costa norte y temperaturas mínimas en la madrugada de 17 y hasta 21 grados Celsius en Santiago de Cuba. Por la tarde continuará nublado con aisladas lluvias y temperaturas máximas de 28 y hasta 31 grados Celsius en la provincia Granma. Para los próximos 3 días se mantiene baja probabilidad de lluvias debido a la influencia de las altas presiones y las temperaturas extremas se mantendrán con poca variación, las madrugadas ligeramente frías y los días frescos en general, aunque observen una tendencia al ascenso gradual de las temperaturas. Esto es todo en cuanto al tiempo. Que tengan un feliz día y hasta mañana. Las tareas de recuperación de las zonas afectadas por las inundaciones ocurridas en Baracoa en días recientes serán complejas según estiman las autoridades. Los daños se agudizaron debido al mal drenaje y las modificaciones al terreno derivadas de la actividad humana. Las lluvias continúan en Baracoa, aunque no tan fuertes. Aún así, el acumulado en los últimos 5 días es cercano a los 600 milímetros, según informó el jefe de la estación meteorológica de Jamal. El mes promedio es 200 milímetros.
Ilustra la intensidad de los recientes aguaceros el hecho de que en 12 horas, entre las 7 de la noche del jueves y el amanecer del viernes, se registraron casi 410 milímetros. Provocaron inundaciones súbitas que afectaron a viviendas, áreas agrícolas, el corte de las comunicaciones, el servicio eléctrico y viales, como el que conduce a Maicí por la destrucción del puente de Jamal, restablecido con una medida provisional. Todos los pasos que se están dando es precisamente crear las facilidades temporales para que el tránsito sea seguro y que no haya afectaciones por el tema de la lluvia. Pero la solución final es la pendiente ejecución de un nuevo puente ya proyectado, así como de las labores de mejoramiento del drenaje del río obstruido por modificaciones hechas al terreno por la actividad humana. Similar origen tiene la erosión causada por el río Macaguaní en el reparto Turey de la ciudad primada, que destruyó 4 casas y es un peligro potencial para otras 16, 2 edificios multifamiliares, un círculo infantil, un policlínico y el vial de acceso al Hotel Porto Santo y al aeropuerto Gustavo Rizzo. Eliminarlo requiere invertir. Que tratar de desviar el curso y hacerle contenciones para que ese río no continúe siendo uno de los que más afecta precisamente el poblado del Turey. Complejas las tareas de recuperación de los daños causados por intensas lluvias. Desde Baracoa, Sin Castillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Del 14 al 20 de diciembre, con diversas actividades, se recuerda la vida del sacerdote comandante Guillermo Sardiñas Menéndez, el religioso que comenzó la alfabetización en la Sierra Maestra, bautizó a los pobres del lugar y apoyó a los rebeldes en la lucha contra la tiranía. Guillermo Sardiñas Menéndez fue el sacerdote que se unió al ejército rebelde para luchar contra la tiranía batistiana. Bajó de la Sierra Maestra con grados de comandante y desde entonces usaba una peculiar sotana verde olivo diseñada por Camilo Cienfuegos. Sobre el padre Sardiñas se habla en estos días, un homenaje organizado por el grupo de reflexión Oscar Arnulfo Romero, que incluye exposiciones fotográficas, conversatorios con estudiantes, misas y ofrendas florales. 50 años se cumplen de la muerte del sacerdote comandante Guillermo Sardiñas Menéndez y de quien el líder Fidel Castro dijera: su amor a la revolución no estuvo reñido nunca con su convicción religiosa. Maribel Puerto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Los resultados de los jóvenes filatelistas cubanos que participaron en la Exposición Mundial de Filatelia Juvenil celebrada recientemente en Malasia ratifican el destacado lugar que desde hace varios años mantiene la Federación Filatélica Cubana a nivel internacional. Más de 250 colecciones de unos 50 países de todo el mundo participaron en esta cita en la que todos los representantes cubanos alcanzaron medallas de primer nivel en la clase juvenil, siendo Cuba la única en lograr tan destacada actuación. También merecieron lauros especiales 2 de esas colecciones: Harold Fernández, Alejandro Noda, Cristian Núñez, José Julián Baujín, los hermanos Elizabeth y Eduardo Carlos Loza y Raudel Busto con su colección temática integraron este selecto grupo de premiados. Lo más trascendental de esos resultados es el hecho de que muchas de las muestras cubanas que asistieron al evento participaban por primera ocasión en una exposición de categoría mundial. El Centro de Convenciones de Kuala Lumpur sirvió de sede a esa cita, que tuvo entre su programa de actividades un seminario para el perfeccionamiento de las colecciones juveniles, impartido por el presidente del Buró de Juventud de la Federación Internacional de Filatelia y de la Federación Filatélica Cubana, José Raúl Lorenzo, quien valoró de extraordinaria la participación en Malasia 2014, con lo cual finaliza un fructífero periodo para la Federación Cubana en momentos en el que celebra el aniversario 50 de su fundación. Lilian Lee, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas noches. El talento de las jóvenes promociones de artistas de la plástica en Pinar del Río pudo apreciarse en el Salón Provincial Tiburcio Lorenzo. La muestra central del certamen está conformada por 15 obras que permanecerán expuestas en la Galería de Telepinar hasta mediados de enero. Sorprendido, el Nobel artista de la plástica Lázaro Prieto recibió el dictamen del jurado del Salón Provincial Tiburcio Lorenzo.
Su obra mereció la beca de creación de la UNIAC, el premio principal del certamen. Para este joven egresado de la tercera graduación de instructores de arte y presidente de la sección de artes plásticas de la Asociación Hermanos Saiz en Vuelta Abajo, participar en el evento constituía ya un premio. Entre los méritos de este salón está potenciar el coleccionismo institucional como única vía de preservar nuestros valores artísticos. La filial provincial del Fondo Cubano de Bienes Culturales adquirió obras de Raúl Fernández, Humberto Hernández, Esteban Díaz, Yacer Curbelo y Miguel Ángel Couret, nombres imprescindibles dentro del amplio espectro de artistas de la plástica que existe en Vuelta Abajo. Desde Pinar del Río, Yamile Abreu, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El grupo camagüeyano Bonito Patuá, perteneciente al movimiento de artistas aficionados, ofreció una gala por los 54 años de labor comunitaria en defensa del folclore haitiano. A través del baile y la música, el grupo Bonito Patuá cuenta su historia, mantiene vivas las tradiciones haitianas. Baila diferentes bailes del país de Haití, que todavía lo mantiene desde que su directora Eva Lubén tomó la dirección hasta estos días, como son el baile del vodú, del mazún, la cinta, el petuó, el ibó, el zimbí, los bailes de salón que tenemos, el merengue haitiano, la guaracha, el seguesagañé. El colectivo músico danzario de la provincia de Camagüey lleva 54 años expresando respeto a su cultura ancestral. Se sigue la tradición, no se dejan caer y damos actividades en la comunidad los sábados, tercer sábado de cada mes para mantener la tradición. Por su aniversario celebró una gala en el Teatro José Luis Tacende, donde participaron como invitados solistas y agrupaciones danzarias del territorio, entre ellas el grupo infantil Raíces del Creol y giros de la Brigada de Instructores José Martí. En Camagüey, Aimee Amargós, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y con esta información finalizan las culturales. Tenga muy buenas noches. Los esfuerzos para revertir el cambio climático y sus efectos, el nivel de respuesta de los organismos a quejas de la población y las dificultades del proceso inversionista en la industria alimentaria fueron temas discutidos en esta jornada por las comisiones permanentes de trabajo del Parlamento cubano. En este periodo, los diputados pertenecientes a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente informaron sobre la marcha de los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgos que coordina el SITMA, por resultar estos herramientas indispensables para los gobiernos ante la ocurrencia de desastres y para la planificación del desarrollo. En la comisión se conoció que concluyeron estudios en todo el país vinculados a las inundaciones por lluvias y penetraciones del mar y otros relacionados con daños por fuertes vientos. Aún no han finalizado los estudios relacionados con sequías, incendios en áreas rurales y sismos. Según el control realizado por los diputados, los especialistas que en las empresas e instituciones están a cargo de las acciones de reducción de desastres no tienen todo el conocimiento necesario sobre estos temas vinculados a los peligros, vulnerabilidades y riesgos. Como recomendación, los diputados proponen mantener un seguimiento de estos estudios cuyos resultados inciden en los planes de la economía, disminuyen vulnerabilidades y conducen a acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Que yo he planteado la necesidad de que se asuma como un asunto de cultura empresarial, de cultura de emprendimientos productivos en el país, porque la actualización del modelo económico exige que las prácticas productivas sean ecológicamente sostenibles. Quiere decir que sean hechas en una lógica diferente a la tradicional en el manejo del suelo, del agua, del aire, de los riesgos en general medioambientales. En la comisión, la ministra del SITMA, Elba Rosa Pérez, dijo que el Ministerio de Ciencias, Tecnología y Medio Ambiente trabaja en las directivas del gobierno para el enfrentamiento al cambio climático y en la actualización de la legislación ambiental acorde a las necesidades de los nuevos tiempos. En los Ministerios de la Construcción, Industrias y Energía y Minas y en el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos se concentran entre el 60 y el 70% de los planteamientos pendientes emitidos por los electores de todo el país. Los diputados examinaron con profundidad este asunto. Casi el 80% de los planteamientos las personas tienen razón. Para no decir razón en parte, ni tienen razón. Quiere decir que no hemos llegado todavía
a nosotros, por los medios funcionales reales que tiene cada uno del instituto en cada uno de los territorios, diagnosticar los problemas directamente sin que sea la población la que se queje. El ministro de Energía y Minas, Alfredo López, informó que un buen número de criterios pendientes relacionados con la reparación del alumbrado público, la rehabilitación de zonas de bajo voltaje y el mantenimiento de redes tendrán una gradual solución durante el año 2015. Y nosotros consideramos que durante el año 2015 se han logrado incluir en el plan los elementos materiales que van a permitir darle una respuesta. Diputados de varias regiones del país plantearon la necesidad de que los dirigentes administrativos acompañen en las reuniones de rendición de cuenta a los delegados, principalmente en el instante de dar a conocer a los electores las respuestas de asuntos pendientes. Las principales deficiencias del proceso inversionista en la industria alimentaria fueron expuestas ante los parlamentarios en esta sesión de trabajo. Se conoció que a pesar de la tendencia ascendente de las inversiones en los últimos 5 años, en 2014 se decrece en un 9%. Directivos del sector informaron que son los factores subjetivos los que más pesan en este incumplimiento. Sobresalen la falta de prioridad de los cuadros principales, insuficiente integración y compromiso con el resultado de la inversión, las indisciplinas tecnológicas y la excesiva demora en los procesos de contratación externa, entre otras causas que atentan contra el proceso inversionista en la industria alimentaria. Las inversiones de nosotros se caracterizan porque las importaciones llegan casi cuando tenía que estar terminada la inversión, y en esto incide tanto el importador como el inversionista. Demora en la gestión de los créditos internos, en algunos casos por descapitalización de nuestras empresas. En la sesión de mañana, el Grupo Azucarero Ascuba y el Ministerio de Agricultura informarán ante los diputados de la Comisión Agroalimentaria acerca de la gestión y situación de las deficiencias señaladas en el anterior periodo ordinario de sesiones de la 8ª legislatura de la Asamblea Nacional. Desde el Palacio de Convenciones fue un reporte de un equipo del Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y fueron titulares en la emisión estelar el recibimiento de Raúl al presidente Evo Morales. Los amplios debates en las comisiones permanentes del Parlamento cubano. Las labores de recuperación en Baracoa luego de las intensas lluvias. Y la condena mundial por el ataque de los talibanes en Pakistán, que dejó más de 100 muertos. Finaliza así la emisión estelar. Antonio Nápoles, Áñez Becerra, deseamos pasen todos muy buenas noches. Un placer contribuir a que esté informado. Hasta mañana.